Buenos días, nuevamente Irene Gutiérrez con su programa La Nueva Normalidad, buscando siempre las cosas novedosas o lo que está sucediendo en esta nueva realidad que nos toca vivir. En otros programas anteriores yo les he estado conversando sobre el teletrabajo y todo esto que se ha venido a imponer durante la pandemia. Y déjenme decirles que durante la pandemia se incrementó en un 3% el número de empleados que hacían teletrabajo, llegando a estar en un 30,2% de empleados trabajando a distancia. Esto todo según las sumas del Eurofund. Y debido a esto, pues se empezó a hacer una revisión del artículo 13 de la Ley del Trabajo, que ya regulaba el teletrabajo, y se empezó a hacer esta revisión porque había ciertos aspectos que quedaban muy en el aire y que se podían prestar a diversas interpretaciones, ¿no? Entonces se presentó, el Ministerio de Trabajo está presentando esta reforma de este artículo número 13. Hasta el 7 de julio se están recibiendo sugerencias y cambios para luego ya reorganizarlo, ajustarlo y presentarlo para su aprobación, ¿verdad? Bueno, les voy a pasar a contar un poquito los aspectos más importantes de esta nueva ley porque esto es algo, el trabajo, como se los he dicho antes, es algo que ha venido para quedarse. Este nuevo texto busca establecer los derechos y las garantías para las personas que están trabajando a distancia y sobre todo establecer el ejercicio de esta prestación laboral, establecer los límites, ¿verdad? Para que sea cómodo para ambas partes, tanto la empresa para el trabajador, y se pueda abarcar todas las posibilidades que ofrece el teletrabajo sin menoscabar los derechos del trabajador y obviamente sin menoscabar, sin imponer más obligaciones a la empresa, ¿verdad? Entonces hay detalles, como siempre se los dije anteriormente en otros programas, que después de esta ley van a tener que ser revisados en sus contratos de trabajo para hacer un acuerdo, si van a teletrabajar, un acuerdo firmado y acordado por ambas partes para dejar esto bien claro. Lo más importante hay varias cosas importantes de esta ley. Uno, que esta ley dice que el teletrabajo no puede ser impuesto por la empresa, sino que es una decisión voluntaria del trabajador. No hay ningún mecanismo dentro de ninguna ley, para nada dentro de la ley del trabajo que obligue al trabajador a hacer teletrabajo. Simplemente es algo voluntario y que se acuerda entre empresa y trabajador. Una cosa que también quiero resaltar es que con esta ley también se busca negociar un horario flexible que, 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 que sea de acuerdo a ambas partes y que pueda permitir la desconexión y la flexibilidad horaria para poder trabajar desde casa. La empresa tiene que establecer unas franjas de disponibilidad en las cuales contar con el empleado y bueno, ya el empleado se tiene que ajustar a eso, ¿verdad? Porque lo que están destacando con esta ley es el derecho a estar desconectado. Quiero entender que un empleado que está haciendo teletrabajo no puede estar 24 horas o más de 8 horas o de lo acordado con la empresa conectado a la red para estar trabajando y atendiendo casos laborables. También establece esta ley que tiene que haber una igualdad de trato entre los que están haciendo trabajo y los que se encuentran en el centro laboral. No puede haber discriminación de ningún tipo, a menos que tu empleo sea de obligatoria asistencia al centro laboral o empresarial. Tampoco puede haber diferencias salariales en función al lugar de residencia de la persona. El teletrabajo, con esto lo que busca es que el teletrabajo no sea infravalorado. Tu salario tiene que estar de acuerdo a las condiciones de vida del lugar donde resides, porque como es a distancia, yo puedo ser contratada por una empresa en el norte de España, sin embargo, el sueldo tiene que ser acorde también al lugar donde yo estoy viviendo. Muy bien. Ya les dije que el trabajo tiene que ser voluntario. El teletrabajo es voluntario totalmente y no puede ser impuesto a ningún trabajador por ninguna vía, ni siquiera por las que muestra la normativa laboral. O sea,
No hay causa justificada ni procedimiento específico para imponer a un trabajador a hacer teletrabajo. Eso es de manera voluntaria. Una cosa que toca esta ley, que no se tocaba antes, en el artículo anterior, es la compensación sobre los gastos derivados del trabajo en casa. Esta nueva ley busca regular estos gastos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que buscar, las personas que trabajan a distancia deben tener el derecho a ser dotados de todos los medios, equipos y herramientas para realizar su trabajo a distancia. Y el trabajador también tendrá derecho a una compensación total de los gastos en este aspecto. Entonces, claro, eso vuelve a ser algo que tiene que estar de acuerdo con la empresa. Eso debe estar hablado, pactado y negociado entre empresa y empleado que haga el teletrabajo. Porque obviamente hay unos gastos que se van a tener que cubrir. Este es un punto que donde he leído la ley ha generado bastante controversia porque, bueno, siempre hay diferentes puntos de vista sobre un tema. Y bueno, yo pienso que sí, mi opinión es que yo pienso que sí, que la empresa se puede ahorrar cierto dinero, el empleado también se tiene que ahorrar cierto dinero, pero hay un gasto que hay que ponerse de acuerdo cómo se va a cubrir. Gastos de internet, de banda ancha, de fibra. Eso ya es una cosa que tendrá que hablar el trabajador con su empresa. La empresa tendrá que poner por escrito cada cuánto, porque esto también es muy importante, va a renovar los equipos y los medios de producción para el trabajador a distancia. Quiero decir que hasta el momento el teletrabajo se había estado haciendo bajo la modalidad de que yo ponía mi equipo personal para trabajar. A partir de esta nueva ley, la empresa debería de otorgar un equipo portátil o no para que tú puedas hacer tu trabajo en casa. Sé de empresas que durante este confinamiento, al no poder asistir a su puesto laboral, les permitió a sus empleados llevarse el equipo que tenían con el que trabajan en la oficina, llevárselo e instalarlo en casa. Entonces, esto también es algo que habrá que hablar mucho con la empresa, pero con esta nueva ley, la empresa tiene que dotar del equipo por lo menos básico para que la persona trabaje desde casa. Cuando digo el equipo básico, debe ser un portátil, debe ser un módem y algo más que sea inherente al trabajo que se va a realizar desde casa. Las empresas también tendrán la obligación de garantizar la participación efectiva de los teletrabajadores en las acciones formativas que pueda haber en la empresa, porque aunque yo esté haciendo teletrabajo, debo ser incluida en esas acciones de formación que pueda tener, esos planes de formación que pueda tener la empresa, y también tengo que tener derecho a la promoción profesional dentro de la empresa. Algo también que tengo que resaltar y que es muy importante es el derecho a la intimidad y la privacidad. ¿Por qué? Porque durante esta pandemia muchas empresas pidieron a sus teletrabajadores colocar aplicaciones y dispositivos adicionales para poder controlar el tiempo que se encontraban el teletrabajador en la red, el trabajo que hacía, etc. A partir de ahora no. A partir de ahora no, porque hay una ley de protección de intimidad y de datos. Quiero decir, si la empresa me va a dar el equipo para yo trabajar en la casa, ellos pueden tener instalado en ese equipo el dispositivo que va a controlar mi trabajo. Pero si yo voy a poner mi equipo desde mi casa, no puede haber ningún dispositivo que controle mi tráfico en la red. Esto es importante, esto es bastante importante, ¿no? Y sigue siendo un tema delicado. Este fue otro de los puntos donde me encontré con bastante generación de debate dentro de la red con la discusión con respecto a este punto. Como ya les dije, se va a regular el derecho a la desconexión, ¿verdad? Porque la intención del Ministerio de Trabajo es que esta modalidad de trabajo sea preferente para determinados colectivos. Por ejemplo, como ya les dije que era voluntario, pero como es voluntario, a lo mejor soy una madre que acaba de dar a luz y quiero dar lactancia materna exclusiva a mi hijo, yo decido, bueno, yo quiero teletrabajar, converso con mi empleador, mi empresa y acuerdo un horario, todo eso,
y tengo que trabajar y voy a trabajar desde casa. Lo mismo si tengo menores de 12 años a quienes cuidar, lo mismo si tengo algún familiar que está enfermo, que es un mayor que necesita cuidados o algún familiar cercano que haya sufrido un accidente, puedo elegir esta modalidad de trabajo. Sin embargo, ese derecho solamente me cubre hasta el 60% de trabajo. Quiere decir que si yo voluntariamente estoy en casa trabajando por estas razones, tengo que trabajar, hacer el 60% de mi trabajo para la empresa. Esto es bastante, creo que esto es algo que, como digo, están poniendo ciertos puntos, cambiando ciertos puntos, sin embargo, todo debe ser negociado con la empresa, todo debe ser negociado en ambas partes para que sea satisfactorio y sea productivo para ambas partes, porque es difícil conciliar estos aspectos de la ley si no hay voluntad de ambas partes. La ley dice que se amplía, que es amplia para muchas posibilidades, pero las posibilidades son las que negocien el teletrabajador y la empresa, siempre dentro pues de los lineamientos generales de esta ley. Por eso les sigo recomendando que una vez que esta ley sea aprobada y los que ya estén haciendo teletrabajo o piensen voluntariamente adherirse a esta modalidad de trabajo, lean bien la ley y siéntense a negociar con su empresa. Conversar siempre es lo más sano, negociar siempre será lo más sano. Este anteproyecto de ley lo podrán encontrar en la página del Ministerio de Trabajo y también hay varias personas con cierto peso dentro de la red que están haciendo debates sobre esta ley. Les recuerdo que estamos en verano, que hace calor, pero que hay que usar la mascarilla, que hay que usar el gel hidroalcohólico y que tenemos que seguir viviendo dentro de esta nueva realidad. Espero para la siguiente semana tenerles un tema igual de interesante y que sea de beneficio para todos ustedes. Si les gustó el programa, suscríbete aquí abajo en el link, dale clic a la campanita para que estés al tanto de todo lo nuevo que viene por allí. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales del grupo y más, en Twitter, en Facebook, en Instagram, por supuesto, YouTube. Los espero en la próxima nueva normalidad.